Mm. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a Buenas esta tardes. primera cruzada lectora de la Asociación Bucólicos. Estamos muy contentos con este proyecto. Lo van a capitanear nuestras compañeras Silvia y John y Elvira López. Y tenemos unos súper invitados de lujo con los que vamos a disfrutar toda la tarde. Así que yo sin más os dejo ya con Silvia, que es la moderadora del evento. Silvia, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, dar inicio a este primer evento, saludar a nuestros ponentes. Estamos con J.R. Barat, licenciado en Filología Clásica e Hispánica, catedrático de Lengua Castellana y Literatura. Como escritor ha cultivado todos los géneros literarios, um, tanto para público adulto, juvenil y también infantil. Sus obras se leen y estudian en centros escolares españoles y extranjeros, donde realiza encuentros de autor continuamente. Es especialista en actividades relacionadas con la animación y promoción de la lectura. Vamos a continuar con Elvira López, Historia del Arte, máster en Valoración de Arte, escritora, crítica literaria, bibliotecaria, guía de los fondos bibliográficos y ahora una cruzada en la campaña lectora, poniendo al alcance del público su experiencia y el mundo literario en el que ella ha encontrado oportunidades y realizaciones ilimitadas. A continuación tenemos a Alfredo Rodríguez Peña, que él es escritor y periodista cruceño, ha trabajado en los principales medios de comunicación de Bolivia y en instituciones de desarrollo y agencias de cooperación. Ejerce la docencia universitaria y es un activo promotor de la lectura. Ha impulsado muchas campañas de fomento lector, participado en ferias literarias y colaborado con bibliotecas comunitarias y escolares. Su trabajo busca fortalecer el vínculo entre las personas y los libros como herramientas de transformación social. Bienvenido, Alfredo. Gracias, Bienvenido. Y Saludos a todos. finalmente tenemos a la historiadora Carolina Amran, quien, aparte de haber sido docente en colegios y ha sido también catedrática universitaria, ha participado como consultora en diseños de programas de Advanced Placement, son programas avanzados para los estudiantes de acceso a las universidades, por los cuales ganan créditos. También ha sido capaz de subir los promedios de aprobación de los exámenes de admisión y de rendimiento de historia universal, por lo cual se ha ganado el premio Star Teachers Award Excellence. También ha sido acreedora a muchos grants. Bueno, bienvenidos a nuestro panel y vamos a dar inicio a esta velada preguntándonos y tratando de responder la importancia de la lectura. ¿Qué importancia tuvo en tu experiencia, Elvira? Pues para mí fue importantísimo la importancia de la lectura porque me abrió a mundos nuevos y como vivía en el medio rural y estaba tan limitada de viajes, de salidas, de amistades, el mundo rural está limitado, ¿no? Entonces pues tuve la suerte de tener un profesor de literatura que me inculcó el amor por la literatura del siglo de oro, por la literatura española, por el siglo XIX. Y luego también otra cosa que fue muy importantísima en mi afición a la lectura, bueno, aparte del bibliobús que venía a la puerta del colegio y del que yo, no sé, tenía un instinto extraordinario para captar siempre las obras clásicas y leí todos los rusos y leí toda la obra de Galdós y todo el siglo de oro y demás. También sirvió de bastante acicate, ¿no? Pues todas las conversaciones que tenía con mis abuelos que me contaban la historia
me contaban la guerra civil, me contaban sus antepasados de la guerra de Cuba, y luego también el vivir en un pueblo que es especial con las connotaciones que tiene y la relación con los Mendoza, un pueblo histórico y artístico lleno de arte y de edificios singulares que me llevaron por el camino de la historia y me hicieron tener la preferencia por estudiar historia del arte y todo eso. Eso fue un acicate para la novela histórica, ¿no? Y después ya con el tiempo, cuando me metí en el mundo de Facebook, me metí solamente por el tema de los libros, porque yo quería hacer reseñas y dejar guardado en Facebook una reseña particular de cada libro que yo me leía, y así empezó todo. Entonces, con el tiempo, conocí el grupo de novela histórica, y como subía tantas reseñas en aquel entonces, pues ahí me hicieron embajadora de novela histórica o no sé qué, y eso fue como, no sé, un subidón que me hizo participar más y demás. Y mi madre fue básica, porque mi madre nos leía mucho, y en mi casa no había muchos libros, pero había libros de misa, y sobre todo lo que había mucho eran periódicos. Y entonces mi madre, como tenía una voz muy bonita, mucho más que la mía, y era muy dulce, pues yo admiraba su voz y me encantaba escuchar cómo leía, y eso me hizo indagar siempre en todo el mundo, el mundo de las letras. Gracias, Elvira. De Compartiremos nada. también un poco de la experiencia de Barat. ¿Cómo Ah, fue de acuerdo. esa apertura a la lectura? ¿Cómo llegó a ti? ¿Un libro favorito? Hola, muy buenas tardes a todos. Hola. Muchas gracias por contar conmigo. Yo creo que tengo similitudes con Elvira. Yo pertenezco al mundo rural, al mundo rural. Mis padres eran pobres, eran muy humildes, eran campesinos, y en aquel mundo de mi infancia rural y campesino había muy pocos libros, había muy pocos No, libros. Eh, no teníamos ni televisión, no teníamos ni radio, no teníamos nada. exacto. El que quería aventura tenía que leer lo que fuera. Yo me aficioné de muy pequeñito a los cuentos y a los tebeos. Que yo siempre a los Reyes Magos siempre les pedía que me trajeran cuentos y tebeos. Y me leía el mismo tebeo y el mismo cuento 200 veces. Me lo sabía de memoria, ¿no? Era la época del llanero solitario, de hazañas bélicas, de Roberto Alcázar y Pedrín, el guerrero del antifaz, hazañas bélicas. Yo me leía mucho esos tebeos. Luego tenía una tía que era peluquera, y en la peluquería ella tenía estas novelas gráficas, no sé cómo se llamaban Fotonovelas. como las telenovelas, ¿Va a ser? Fotonovelas. fotonovelas. Y yo iba a la peluquería de mi tía y que estaban las mujeres del pueblo que iban a, pues en fin, a peinarse y a hacerse la permanente, y yo me quedaba ahí horas y horas leyendo las fotonovelas de mi tía. Luego, mi tía también tenía novelitas de Corín Tellado, y me empecé a leer Corín Tellado, me leí todo Corín Tellado. Yo tenía 12 años y me leía Corín Tellado, porque eran historias de amor. Yo Y luego también. tenía un tío que tenía... Sí, sí, porque eran historias de amor. Luego yo Sí, tenía un tío que tenía novelitas del oeste, era aficionado a las novelitas del oeste, de Marcial Lafuente Estefanía, de Silver Kane, de Kate Luger, y yo empecé a sí. leer novelitas del oeste. Yo a los 14 años me había leído ya cientos de novelas del oeste, Corín Tellado, todo. Muchos tebeos, muchos cómics, y pues a los 14 años ya empecé a leer algo un poquito más potente, ¿no? Ya empecé a leer a Julio Verne, me leía a Julio Verne todo lo que podía, Sí. y no había muchos libros, pero yo me leía el mismo libro varias veces. Recuerdo que Wow. me leí un libro de Julio Verne que se llama La Isla Misteriosa. Ese libro me lo leí al menos 5 o 6 veces seguidas, porque es que no tenía alternativa, ¿no? Y así fue como yo me aficioné a la lectura en ese mundo rural y campesino, ¿no? Cuando ya empecé a ir, bueno, cuando ya iba al instituto, pues en el instituto ya había algún libro más, en la biblioteca se sacaba libros, y lo más bonito fue que descubrí que yo también tenía vocación de escritor, porque bueno, ya leía Bécquer, leía Juan Ramón Jiménez, leía Antonio Machado, leía, en fin, los poetas que salían en el libro de texto, y yo escribía poesía como ellos, intentaba imitarlos a los 14 o 15 años, ¿eh? Y ese fue mi principio en la literatura. Yo, si hubiera nacido hoy en día,
no sé si yo hubiera tenido esta afición a la lectura, porque hoy en día hay una competencia feroz con el tema de los videojuegos, las consolas, los Que lo, móviles, claro, Sí, 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 yo estamos que no lo sé, viendo, yo hubiera nacido hoy, no lo sé, claro, perdón. que lo iremos viendo, que es una competencia, como tú bien dices, que está ahora como un desafío en el presente Sí, sí, sí. para la niña, para la niñez, perdón, y también para todo lo que significa la lectura, porque ahora es más rápido jugar, leer, estar expuesto a Sí. otras emociones y otro tipo de actividades. Perdón, voy a continuar con Alfredo para que nos cuente brevemente. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo ha sido para ti el despertar a Buenas la tardes, lectura? muchísimas gracias, Silvia. Amigos, un gusto, un saludo desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, la parte oriental, la parte amazónica de nuestro país. Eh, Tuvimos una infancia un poco difícil con temas de salud. Tuve una condición que me impedía hacer las cosas de los otros chicos y mi madre fue determinante en esto porque ella me enseñó a leer y escribir antes de ir al colegio. Y no solamente eso, sino que con mucho esfuerzo, pese a sus limitaciones económicas, me compró las primeras revistas, cuentos, libros con los que me abrió un mundo. Mientras que afuera, en la calle, en el patio, en las canchas, los otros chicos correteaban, jugaban como corresponde. Yo adentro encerrado, pero estaba volando con todo ese material, con toda esa locura. Fue maravilloso. Pero además, mi padre, profesor de matemáticas y química, tenía una pequeña biblioteca en casa. O sea, cuando yo llegué y tuve conciencia, ya vi libros. Y pese a que su área de trabajo era esa de las ciencias exactas, habían en casa novelas, habían enciclopedias, habían diccionarios de todo tipo, habían textos de procesos industriales propios de su área de trabajo, pero todo eso estaba ahí a la mano, al alcance, como llamándonos a mí y a mis hermanas, y fuimos muy felices con todo aquello. Em, Quiero hacer énfasis en esto de que vivo en la parte oriental de Bolivia, no la altiplánica, que es la que más se ha proyectado y más se conoce. Siempre hemos tenido este problema del centralismo, y en la educación también ocurrió aquello. Cuando ya entré al colegio finalmente, los textos escolares venían justamente marcados por esa mirada andinocentrista, altiplánica, ¿no? Y un día que me tocó ir por primera vez a la única biblioteca que había en nuestra ciudad, encuentro autores de mi cultura, autores que hablaban como yo, autores que expresaban elementos identitarios propios con los que me sentí, pero realmente feliz, ¿no? Entonces dije yo, esto quiero hacer yo también, ¿no? Y ahí empezó mi carrera literaria, que ahora tiene 17 títulos, muchos de ellos en literatura infantil, pero también he escrito cuento, escribo ensayo, y últimamente he abierto una línea de trabajo que es la biografía, con 5 títulos ya, 3 de ellos publicados, 2 que se quedaron para las familias de los biografiados. Ese ha sido el puntapié inicial de El, esto que estoy haciendo. Todas unas historias realmente que nos tocan y bueno, sigamos adelante. Carolina, es tu turno de compartirnos. Hola a todos. Un gusto estar escuchando sus experiencias. Y a mí me parece que la mía es parecida en algo, y es que nuestros padres nos proveyeron con muchos libros, muy, muy de chiquita, desde que empezamos. Y yo recuerdo en casa siempre habían libros, inclusive al salir de La Habana, que fue en el 60 cuando empezamos el exilio, fue una parte difícil.
desde el punto de vista económico. Pero yo recuerdo que papi y mami enseguida que pudieron compraron enciclopedias, compraron el National Geographic, que para nosotros era excelente, y magazines muy educacionales. O sea que siempre había eso y nos daban mucho estímulo a leer. El televisor en esos años era muy controlado, eran nada más que 3 estaciones y no veíamos gran cosa. Pero verdaderamente lo otro que influyó mucho en el desarrollo de nosotros y el amor por la lectura fue los maestros que tuvimos en el colegio. Porque a pesar del exilio, los colegios en Cuba fueron maravillosos. Y tuvimos la suerte que no fuimos a Estados Unidos, sino que fuimos a Puerto Rico directamente. Y en Puerto Rico tuvimos unas maestras y maestros, y la favorita mía siempre fue en literatura, no en historia, a pesar que me hice historiadora, pero en literatura y en ambos idiomas, en castellano y en inglés. O sea, esa No, tradición pa, ahora no. ¿perdón? No, alguien que no tiene apagado el micrófono. Ah, ok. Continúa, Ay, ¿cómo por se favor. hace? Perdón. No, está bien. Se estableció la tradición esa y así nació y así lo desarrollamos los 6 hermanos. Así que eso ayudó mucho en la universidad. Por supuesto, y entonces abrió un mundo muy interesante para mí. Desde los 15 años ya yo sabía que yo estaba interesada en viajar y conocer partes distintas del mundo. Y la literatura fue esa puerta. Así que, Vamos a hablar precisamente de esa puerta, hablando ahora de lo que supone, ¿qué es la promoción de la lectura? ¿A qué nos referimos con promoción de la lectura? ¿Qué entendemos por promoción de la lectura? ¿Es lo mismo que aprender a leer? Elvira, ¿nos das una ayuda a entender un poco? Sí, pues yo creo que la promoción de la lectura se trata de estimular el interés para que la gente lea y convertir el acto de la lectura en algo que resulte muy agradable, muy placentero, muy disfrutador y tal. Y bueno, a través de la lectura, pues exploramos mundos que podemos vivir teniéndolos remotos, ¿no? Y la imaginación se activa y todo eso. Y yo creo que para los niños el deseo ese de explorar estos mundos es un acicate también para seguir explorando y para seguir leyendo. Igualmente que los niños, también los adultos. O sea, eso pienso yo, que no es lo mismo el fomento de la lectura que el método de enseñar la lectura, que es completamente distinto y que debe ser una cosa que deben hacerla, pienso yo, que profesionales, porque enseñar a leer debe ser complicado. Yo nunca lo pondría en mis manos, ni lo he hecho con mis hijos, ni con mis nietos, ni con nadie, ¿no? No lo sé, es lo que pienso. ¿Alguno de nuestros ponentes quiere apoyar a entender Sí, mejor que sí. Si te parece bien, puedo intervenir yo un momentito y aportar alguna idea. Yo creo que, fomento de la lectura. Estamos todos convencidos de que un mundo con libros es mejor que un mundo sin libros. Yo creo que estamos todos convencidos, porque las ventajas de un mundo donde se lee, un mundo lector, es un mundo más culto y un mundo con más posibilidades para todo el mundo. Pero ¿cómo se fomenta la lectura en un mundo que parece que camina al revés? Parece que camina al revés, digo, por lo que terminé diciendo en mi intervención anterior. Es decir, estamos en un mundo en el que los libros tienen grandes competidores, como son los medios audiovisuales que todos conocemos, ¿no? El TikTok, las consolas, etcétera. ¿Cómo se puede fomentar el amor por la lectura? Hay muchas estrategias, hay diversas estrategias y aquí entran muchos elementos sociales, ¿no? Son los profesores, por ejemplo, los profesores, bueno, primero los padres, los padres o los abuelos o los tíos. Luego están los profesores, maestros y profesores, los docentes.
Luego están los bibliotecarios. Luego están los políticos, que con los políticos sobre todo de cultura, de educación, etcétera, que con sus estrategias de política pueden ayudar en esta dirección, ¿no? Es decir, hay muchos elementos sociales que tienen que estar pendientes del fomento de la lectura. Sí, hay que estar convencidos de que la lectura es interesante. ¿Y cómo se fomenta? ¿Cómo se hace todo esto? Pues se puede hacer de muchas maneras, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, es que tenemos que seducir. Yo creo que la palabra es seducción. Es decir, no podemos obligar a un joven a hacer algo contra su voluntad, puede ser contraproducente. Para mí la palabra clave es la seducción. Es decir, tenemos que buscar argumentos para seducir. ¿Cómo? Pues que la lectura resulte placentera. ¿Y cómo resulta placentera? Pues primero eligiendo libros o revistas o tebeos o cómics o fotonovelas o lo que sea, que sean del gusto y del agrado de los jóvenes, que despierten el interés de los jóvenes. Hay de muchas clases y de muchas maneras. No podemos pretender que un joven a los 8 años lea libros que no son para él, ¿eh? Entonces hay que seleccionar muy bien las lecturas. Bueno, hay niños que son más proclives a la lectura que otros. Los niños que les cuesta más, pues bueno, tampoco les puedes obligar mucho, pero bueno, sí inculcarles el hábito de leer 5 minutos o 10 minutos, 15 minutos, buscar un rincón adecuado en la casa. Pero claro, tienen que también colaborar, como decía antes, los padres, los tíos, los abuelos, etcétera, ¿no? Hay animaciones, hay cuentacuentos, hay clubs de lectura, hay muchas cosas. Pero claro, todo esto es muy difícil porque yo quiero recordar un título que me impactó, un libro que se titula, que le recomiendo a todos si no lo conocen, se titula Como una novela, de Daniel Pennac, un autor francés. Es una especie de ensayo. Y ese libro empieza con la siguiente frase. Fíjense cómo empieza este libro, ¿eh? El verbo amar no admite el imperativo. Como el verbo leer, no admite el imperativo. Es decir, tú no puedes decir a una persona de pronto, lee. Pues dice, pues no me da la gana. Entonces, si no seducimos, estamos perdidos. Yo como profesor, y ahora hablo como profesor, yo intentaba seducir a mis alumnos, buscando libros que despertaran su curiosidad y su interés y eso. Que los hay, esos libros existen. Siempre hay algún libro en algún lugar que nos está esperando. Hay que llegar a él. A él. Muchas gracias y nos has metido en el tema. Sí, tema gracias. del fomento a la lectura. Queremos también conocer la opinión y también la experiencia que Alfredo está llevando adelante en Bolivia. ¿Qué proyectos, cómo los está plasmando? ¿Cuáles son cómo es promover la lectura, Alfredo? ¿Qué se hace para hacerlo? Gracias, Silvia. Gracias, amigos. En Bolivia, la promoción de la lectura es un acto político. Tenemos un régimen de gobierno que ya va a alcanzar, si es que en las próximas elecciones no cambian las cosas, está por cumplir 20 años y se ha encargado de una manera muy agresiva, frontal, de establecer una línea de pensamiento oficial, única, totalmente adoctrinante, y en ese contexto promover la lectura es justamente eso, ¿no? Un acto político para que las personas, los ciudadanos puedan también desarrollar pensamiento crítico, pensamiento propio y salir un poco de aquellas fauces. Tenemos en los colegios textos oficiales donde se
no solamente se promueve un determinado discurso, pero también se endiosa a figuras como los presidentes de turno, están en los ejemplos. El presidente tiene un saco café, ¿no? En una línea, por ejemplo, de un texto de primaria muy elemental, y está la figura, está el rostro del presidente. Pero también hay textos que han sido financiados por el gobierno, las aventuras de Evito, por ejemplo, que hablan de las maravillosas cosas que ha hecho Evo Morales, supuestamente, ¿no? A lo largo de su vida. Se financia eso con recursos del Estado y se distribuye a diestra y siniestra, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, frente a todo ello, ante ese y además, ambiente. Ujú. perdón. Ante ese ambiente, ¿cuál ha sido tu respuesta? Porque, bueno, eso no es fomento a la lectura, sino No, es otra. adoctrinamiento, es manipulación, es un montón de cosas. Pero además de ello, tenemos un contexto muy difícil económico. Una familia promedio tiene muchas dificultades para acceder a libros, ¿no? En la canasta de productos básicos de la familia, por supuesto, siempre van a ser prioridad las papas, los tomates, las cebollas, parar la olla, como decimos. Y lo último en lo que va a invertir una familia es en libros. Entonces, ese es otro problema, otra faceta adversa. Y a eso además hay que sumar todo lo que están haciendo los medios de comunicación y ahora las redes sociales por idiotizar, ¿no? A nuestra niñez con programas totalmente superfluos, banales, esa búsqueda incesante de aprobación, de likes por nada, ¿no? Entonces, es todo un conjunto de factores con los que tenemos que lidiar. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Cuando digo estamos, hablo en plural porque represento a varias organizaciones de entidades gremiales de escritores, la Sociedad Cruceña de Escritores de mi ciudad, el Círculo de Autores y Escritores de Bolivia a nivel nacional y otras instancias, tratando de seducir, como dice Juan Ramón, ¿no? Al lector, de atraparlo. Estamos actuando, trabajando con todos los protagonistas posibles. Lo hacemos con los padres de familia, ¿no? Eh, con todo y las limitaciones que hay, tratamos de impulsar la compra de libros, produciendo nosotros nuestros propios materiales a precios que realmente les resulten asequibles, ¿no? Que el libro importado está ahora sumamente caro, nosotros hacemos producciones que están al alcance de ellos, ¿no? Entonces, ese es un aspecto. Trabajamos para que además los papás den el ejemplo. Esto es muy importante, así como nosotros lo tuvimos también en casa, en nuestra infancia, ¿no? Les decimos, es importante el ejemplo. Que los chicos vean que leer es algo tan natural, que les resulte muy estimulante de manera espontánea, ¿no? Pero además hay que gratificar a ese niño que lee. Tengo un amigo, escritor, cuyo padre le pagaba por página leída, ¿no? Se hizo empresario, mi amigo. Pero ¿cómo gratificas a un chico sin tener que caer en esa trampa? Pues conversando con él, preguntándole qué te ha parecido, cómo va la cosa, qué personaje te ha gustado, qué has aprendido, qué te ha dejado, interesarse, establecer la comunicación con el chico que después va a servir para muchas otras cosas. Ese es un aspecto, trabajar con los padres de familia, ¿no? Pero estamos trabajando también con los maestros. ¿Cómo hacemos para que los maestros eh, hagan cosas que seduzcan al lector, ¿no? Lo tradicional siempre ha sido que los chicos lean y presenten un resumen, una sinopsis, una síntesis, cosas que ya están hechas en Internet. Ahí está Rincón del Vago, un montón de sitios de chicos van, copian, pegan y no hacen ningún esfuerzo, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo otras actividades, empleando otros recursos, eh, de diferentes áreas del arte, por ejemplo, dramatizar las obras, hacer con ellas pequeñas representaciones teatrales o generar debates. Acabo de tener una experiencia simplemente maravillosa, ¿no? En uno de estos de mis libros que se llama Cuento del Jardín, hay un niño que toma la alcaldía, el gobierno municipal, ¿no? Y empieza a hacer cambios, adaptar la ciudad para los niños,
para que sea más amable, más linda la ciudad, ¿no? Más amigable y todo. Y les cuento yo la historia a los chicos y luego debatimos. Si vos fueras alcalde, ¿qué cambios haría? ¿Vos qué otras cosas aquí harías? Y los chicos empiezan a generar políticas, ¿no? Políticas como si fueran alcaldes y cuando terminamos el debate, a la idea más innovadora, más bonita, ¿no? Lo escogemos ese niño, le ponemos una banda municipal de alcalde y lo nombramos alcalde y empieza su gestión acomodando su habitación, poniendo en orden su cuarto, ¿no? Y todo es maravilloso y todo es un juego. Entonces tratamos de que los profesores innoven, salgan de la caja, salgan de lo de siempre y hagan otras cosas. Entonces, con los padres, con los profesores, Maestros. los otros autores también, ¿no? Tratando de que las obras sean asequibles, que estén al alcance de los chicos, inventando recursos, proponiendo ideas, ¿no? Haciendo que la experiencia lectora realmente sea grata. Y un cuarto pilar es trabajar justamente en esos medios que ofrecen un montón de basura, que ofrecen un montón de nada, ¿no? Para ganarnos los espacios y estar ahí también nosotros en revistas, en noticieros, en cuanto espacio se pueda, ahí estamos. Entonces, es una mirada que intenta ser integral, un esfuerzo por lo pronto tal vez pequeño en cuanto a escala, pero ya está generando impactos muy positivos. Acabamos de tener una feria del libro en mi ciudad con 125.000 asistentes, de los cuales la mitad eran estudiantes, ¿no? Vamos yendo, vamos bien. Esos son logros importantes para la población que tiene Bolivia. Es, es muy poca en comparación con la de España. Y bueno, en este afán y tratando de responder también, ¿a qué edad se debe empezar la motivación por la lectura? Carolina, ¿nos puedes ayudar a entender más o menos esto? ¿Cómo funciona? Bueno, yo no sé a qué edad funciona eso por el hecho que no tengo entrenamiento en educación elemental. Yo nunca he trabajado con niños de los primeros grados, pero a mí me parece que eso comienza en casa desde el principio de lo que todos ustedes están hablando. Eso viene muchísimo de la casa y si falta eso es más difícil adquirirlo al no ser por tíos o por abuelos o los colegios que inspiren a los muchachos, y yo conozco algunos que han cambiado en su curso, pero yo a los que manejaba era más que nada, yo trabajaba con chicos, pues más que nada 16, 17 y 18 años, casi todos con una motivación grande, competitivos, o sea, el asunto era pues poder tener éxito para entrar en las universidades y eran muchachos con verdaderamente con recursos, pero no en todos casos. Entonces, una de las cosas que yo hacía en mi clase, por ejemplo, además de hacer algo pues parecido a como Alfredo explicaba, de hacer que la historia se convirtiese en un tableau vivant y que ellos estuviesen actuando, pero trabajando con documentos originales. Entonces yo escogía, yo tenía en los Estados Unidos la libertad en los colegios, en todo, desde que empecé afuera de la universidad, yo siempre tuve la libertad de escoger mis materiales y tuve principales que nos apoyaban mucho al hacer eso. Entonces el salón mío estaba cubierto en las paredes con afiches de arte. Yo tenía una colección de arte que todo era colores, colores y colores. Y entonces libreros. Y a veces hasta yo los compré y los traje de Costco y sitios así. Y yo tenía por lo menos 200 libros adquiridos por mí en mi clase. Entonces, cuando los chicos más jóvenes empezaban a hacer un trabajo, yo los ponía a veces en grupo y en vez de hacerlos a ellos usar el libro más inmaduro que a lo mejor el colegio había asignado y que tenían como oficial, yo les daba de los míos y los ayudaba a encontrar el tópico ese para que leyesen algo que fuese más interesante, mejor escrito y con ilustraciones. Y eso ayudaba muchísimo. A la sorpresa mía, inclusive a los jovencitos, en un año que estuve con noveno y décimo, yo vi que se inspiraron muchísimo. Y entonces a veces competían un tema o una época
Por ejemplo, estábamos haciendo, vamos a decir, el fin de siglo en los Estados Unidos, lo que le llamaban el Gilded Age o la época de oro de los Estados Unidos de Mark Twain. Yo lo que hacía era que los distribuía en grupos que competían el uno con el otro, pero usando los documentos originales de la época esa, ya sea de Roosevelt, el secretario de Estado, el tesorero, los inmigrantes o la Asociación de las Inmigrantes, los trabajadores y cualquier cosa que ilustrase eso visualmente. También usaba mucho arte, mucha pintura, cartoons, ¿cómo se dice? Cómics, cartoons y cómics, y la prensa de fin Caricaturas. de siglo, Ujú. que la prensa esa era brutal, era y muy ideológica. De los partidos eran quien imprimían los periódicos en los Estados Unidos, y eso era brutal, y a los chicos les fascinaba eso. Eso es Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Y bueno, voy a dar la bienvenida aquí a alguien que ha debido llegar, dejar las maletas y unirse. Ana, qué gusto tenerte esta tarde. Y bueno, te voy a hacer participante de nuestra reunión. Ana es profesora de nivel básico y está en el proceso de enseñar a los niños a leer. Pero quiero que nos comparta sus ideas y nos diga a qué edad debería un niño estar expuesto y se puede promover la lectura a partir de cuándo, Ana. A partir del principio de todo. Yo, aparte de ser profe, soy mamá y, vamos, mis hijos fueron a la guardería desde el añito y desde el añito ya estuvieron expuestos totalmente a la lectura y al afán de empezar a leer y a escribir cuanto antes. Eh, es fácil, con los niños es muy fácil porque son súper receptivos. Yo trabajo muchísimo, muchísimo con la poesía. A mí la poesía me da mucho juego con los peques. Estoy con niños de 3 a 6 años y trabajamos muchísima rima. Incluso convertimos pequeños poemas en raps para cantar. Hacemos adaptaciones de cuentos a pictogramas. Ellos tienen que inventar el pictograma para los niños de necesidades. Lo hacen ellos totalmente. Teatralizamos muchísimo los poemas. Hacemos también cómics y luego los grabamos y tenemos una radio escolar, entonces nos da mucho juego para hacer este tipo de cosas, para luego unir las imágenes con la voz. Y ya te digo, la poesía me da un juego impresionante. Y luego cuando llegamos a la despedida, que ya van a pasar a primaria, hacen sus propios poemas. Yo me quedo asombrada. Los que consiguen ya empezar a leer y escribir hacen sus propias composiciones. Es una maravilla. Y En este trabajo. aspecto, ¿cuán importante ha sido el apoyo de los padres para poder llegar en su promoción, en la promoción de la lectura, para llegar a un buen término, digamos, en que el niño se sienta confiado y le guste la lectura? Yo volvería otra vez a modelos que había antes en los coles rurales, que ahora ya no predominan tanto, que es crear una escuela de padres vinculada al cole. Porque tardo casi todo el primer trimestre en convencerlos de lo que quiero hacer a los papás, cuando a lo mejor los niños a la primera ya me dicen que sí, que quieren hacer todo eso. No son muy partidarios de las nuevas propuestas. Digamos que los padres son un poco anticuados en cuanto a probar nuevos métodos. Pero bueno, yo reconozco que en mi clase hago cosas un poco peculiares. Cuando están muy cansados, extendemos papel de burbujas en el suelo, nos descansamos y saltamos sobre el papel de burbujas recitando estrofas de Gloria Fuertes. Es un poco raro, yo lo sé. Entonces, claro, cuando les haces esas propuestas se quedan un poco descolocados. Luego ver los resultados, porque luego vienen a las tutorías y te dicen, mi hijo me recitó un poema entero de Gloria Fuertes, me quedé asombrado.
claro, es que memorizan, acaban memorizando esas cosas y les gusta mucho. Debo de ser una de las pocas en mi cole en la que los niños en el patio hablan de metáforas en vez de los Pokémon. Pero bueno, Bueno, es- ese es otro punto que me gustaría que lo tocáramos, el libro, texto versus la pantalla. oh, ¿Cuál libros. es tu opinión? Bueno, yo tampoco uso libros, hago siempre material propio. Traigo muchísimas cosas preparadas de casa y tengo una niña mayor de 9 años que me ayuda una barbaridad. Me lanza un montón de propuestas y luego las adaptamos juntas. Tengo mucha suerte con eso. Inventa muchos cuentos y entonces, pues a partir de lo que ella inventa, luego hacemos muchas cosas en clase. No sé, por ejemplo, eh, proponer el título para la historia, diseñar la portada. Trabajamos con mucha prensa, con muchos periódicos en clase también, inventando noticias o poniendo una noticia y tienen que inventar el titular. Pero a mí el libro de texto en sí no me gusta y la pantalla realmente solo la utilizo cuando hacemos coreografías. Ujú. Que unas cuantas. Ya, Después el texto no la uso, no me gusta. para material educativo Mm. o también para exponer a un niño, promoverle la lectura, no lo recomendarías No, porque a esas edades, al ser de 3 a 6 años, lo que interesa es que manipulen mucho el material. Y la pantalla no me permite hacer eso. Ajá. Eh, Recortamos muchas cosas pues, para componer los títulos. Si todavía no saben escribir, pues recortamos de las revistas para componer el título. Entonces ellos manipulan ese material con el que luego van a generar diálogo y debate y todo eso. La pantalla sí tiene muchas cosas interactivas que están bien, pero a mí no me da mucho juego para eso. Personalmente no me convence. Alfredo, ¿quieres Sobre, hablar? sobre el punto de pantallas versus libros, yo soy partidario de no satanizar las pantallas. Hay mucho debate en torno al tema y se las culpa de que por ellas es que los chicos no están leyendo, pero yo creo que son más bien herramientas muy importantes, muy poderosas. Como nunca antes, por ejemplo, un chico puede tener a través de las pantallas acceso a a los grandes clásicos de la literatura. Los baja en PDF, los tiene al alcance. Nosotros teníamos que ir a la biblioteca, al centro, esperar que se libere la Odisea, el Quijote y poder leer recién, ¿no? Si es que no había más copias. Un chico puede acceder a, a las bibliotecas, a un montón de recursos a través de las pantallas, pero también hay muchachos que tienen clubes virtuales de lectura y a través de las pantallas comparten lo que leen, hacen sus resúmenes, hacen sus sinopsis y las comparten en YouTube, por ejemplo, los famosos booktubers, ¿no? Eh, y hay chicos que están publicando a través de aplicaciones como Wattpad, donde incluso, si mal no estoy, hasta monetizan porque pueden, ¿no? Vender sus obras. Entonces, vamos, es como un cuchillo, ¿no? Que puede servir como, tanto como De para doble. matar como para salvar vidas. Es una herramienta, depende del uso que le demos. Eso. Exactamente. Y bueno, yo voy a hacer referencia a los estudios que ha usado o que usa Book Fund, que es una fundación en el Reino Unido para promover la lectura. Y ellos argumentan que, bueno, se están realizando estudios respecto a usar material impreso versus pantallas. Y estos estudios, que además son neurocientíficos, están demostrando que con las pantallas hay una menor actividad en las áreas
que existen en el lóbulo derecho que se activan más cuando se utiliza un texto escrito. Están todavía haciendo estudios qué pasa más allá, porque estos son para los más peques. No se sabe todavía el impacto que las pantallas están causando en la población juvenil, cómo es que está afectándoles, pero esto ya se está notando. Bueno, ya casi estamos para acabar nuestra sesión y hemos quedado con muchos puntos pendientes, me imagino. Yo tengo varios aquí. Eso supone que vamos a tener que hacer algo en el futuro, una reunión que va a continuar con esta primera inicial para ir clarificando sobre todo qué es la promoción de la lectura. Y les dejo con esa pregunta. ¿Cómo la vamos a ir promoviendo? ¿Qué actividades vamos a ir unificando, ahondando? Y ahora vamos a pasar un poco al público. No sé si tenemos preguntas. Monse. Estoy súper contenta porque estamos teniendo una afluencia de público importante para ser la primera cruzada lectora. Estoy muy, muy contenta de que estéis todos aquí y os he escuchado decir tantas cosas bonitas y tantas cosas interesantes. Bueno, me fascina que, Ana, haces un trabajo espectacular con los peques. Me ha fascinado, te lo juro. Nunca te había escuchado cómo haces este trabajo, ¿no? Sí que es verdad que en la asociación conocemos a lo que te dedicas, pero nunca nos habías explicado así de primera mano y me he quedado fascinada, ¿no? Y también me ha gustado mucho el punto de vista de Alfredo, ¿no? De decir, bueno, pues es verdad que demonizamos un poco las pantallas, pero igual tenemos que adaptarnos a los tiempos que vienen, ¿no? Y los chavales nacen ya, como quien dice, con una tablet debajo del brazo. Muchos padres usan esta herramienta con sus hijos para otras cosas, a lo mejor que no son la lectura, pero también está muy bien poder encauzar. Yo sí que os quería preguntar, ¿creéis que las iniciativas online, como puede ser esta, sí que pueden ayudar tanto a padres, a profesores, etcétera, a tener más herramientas? Quiero decir, ¿online podemos ayudarles de esta manera o es mejor un trabajo de tú a tú, pues como hace Alfredo, reuniéndose con los padres, con los profesores, etcétera? ¿Cómo creéis que podemos hacer esto? ¿Debería ser un híbrido? ¿Cómo podemos evolucionarlo? Sí, y yo, por ejemplo, puedo empezar yo, para rompiendo el hielo, empiezo yo mismo. Yo creo que todo suma, todo suma. Yo estoy de acuerdo con Alfredo perfectamente en que la pantalla y el libro no son incompatibles, no son incompatibles. Llegó el cine y no desapareció el teatro. Claro, no son fórmulas antagónicas, no son fórmulas incompatibles, se pueden complementar perfectamente, se pueden implementar en una misma dirección. Es verdad que el mundo audiovisual permite unas cosas que a lo mejor el libro no te permite. Permite una interacción inmediata, se agiliza mucho, de hecho, le agiliza mucho la mente, el mundo audiovisual. El libro permite otro tipo de recursos. Por ejemplo, convivir con el silencio, la reflexión, la tranquilidad, el espacio interior, un poco el asumir que estás en un mundo, estás en una intimidad, en un espacio tuyo personal, con unas palabras y tú estás en tu mundo interior, es otro tempo, es otro ritmo. El ritmo del libro es un ritmo maravilloso, íntimo y personal. El ritmo de las pantallas es diferente, pero eso no significa que uno sea mejor que el otro. Son diferentes y son complementarios. Habéis dicho algunas cosas que me han gustado mucho y me hubiera gustado incidir más en ellas. Por ejemplo, la intervención de Ana me ha gustado porque yo también soy un gran defensor de la poesía y del teatro. Y tengo que decir que, y voy a decir
una cosa que igual va a levantar ampollas, ¿no? Yo doy muchas charlas en muchísimos colegios, todos los días de mi vida voy a algún colegio y veo que hay muchos maestros o docentes que no están a la altura, no están a la altura. Es decir, por ejemplo, los niños de primaria, sobre todo, los niños, bueno, desde preescolar hasta la secundaria, es decir, desde los 3, 4, 5 años hasta los 11, 12, les encanta la poesía y les encanta el teatro. Y sin embargo, son poquísimos los colegios, poquísimos los maestros que trabajan la poesía y el teatro. Yo nunca lo he entendido y cuando voy a los colegios yo lo denuncio. Bueno, lo denuncio, a ver, lo digo. ¿Por qué? Son los propios maestros los que no trabajan la poesía y el teatro, porque no les gusta a los maestros. A los niños claro que les encanta la poesía y les encanta el teatro. ¿Cómo a un niño no le va a gustar hacer teatro? O leer poesía, declamar poesía, recitar poesía, pintar, o sea, hacer ilustraciones, ponerle música a la poesía y cantarla. Cuando yo doy charlas sobre poesía en los colegios que visito, yo voy con mi guitarra, le pongo música a los poemas y me convierto en un juglar. ¿A qué niño no le gusta todo eso? Vamos a ver. No, y sin embargo, es verdad, estoy de acuerdo completamente en lo que decía Ana. Claro que hay que trabajar la poesía y el teatro. Entonces, a lo mejor hay que empezar por a lo mejor, pues no sé, revisar, a ver, estos maestros que no trabajan estas cosas, pues no sé, a lo mejor están pensando en otras cosas, no lo sé. Y hay otra cosa que quería también recordar que me ha gustado mucho, los clubes de lectura de los padres. Yo he estado en algunos colegios, en algunos institutos de secundaria y han entrado los padres a mis charlas también, porque resulta que los padres tienen su propio club de lectura y leen los mismos libros que leen sus hijos. Es decir, los profesores ponen un libro de lectura, por ejemplo, mío o de quien sea, y entonces los padres leen los mismos libros. Y eso es maravilloso. He dado clubs de lectura en España, en México, en otros sitios, donde están alumnos y padres mezclados. Eso es maravilloso. De verdad que la sensación es increíble. Entonces, bueno, son muchas cosas que podríamos seguir hablando y yo creo que esta charla que hemos tenido y que estamos teniendo hoy, tenemos que continuar con ella y esto tampoco es incompatible con que nos veamos alguna vez, si es posible, en vivo y en directo y podamos seguir hablando de todas estas cosas. Evidentemente. ¿Alguna otra pregunta? Venga, compañeros del público, que ahora es vuestra oportunidad de preguntar, de tener vuestra curiosidad ahí, bueno, pues alimentada. Hay profes aquí hoy porque los veo y sé que se dedican a ello. Hay personas que sé que van a ser padres dentro de poco. No sé, pues ¿qué os surge, ¿no? Que aprovechar ahora que estáis aquí y preguntar abiertamente, abrir micros y preguntar. Si no hay ninguna pregunta, una última que a mí me gustaría poner es de las buenas prácticas y de las no recomendables. Alfredo, ¿algunas recomendaciones en esta línea? Bueno, un poco para complementar lo que Juan Ramón mencionaba, ¿no? Las pantallas son herramientas y depende realmente del maestro cómo las usa, las nuevas tecnologías en general. Y lo vimos en la pandemia, ¿no? Profesores que empezaron a dar clases a distancia y lo que hacían los chicos era apagarle las pantallas, rayarle las pantallas, ¿no? Se burlaban los chicos de los profesores porque no se actualizaron, no estuvieron a la altura, no cruzaron la brecha digital. Y lo siguen haciendo. Hay muchos maestros que matan la posibilidad, la mágica posibilidad de la virtualidad al dar clases como si estuvieran en el aula, ¿no? Con su pizarra, la cosa más aburrida del mundo, ¿no? Pero felizmente surgieron también maestros innovadores, ¿no? Que para dar una clase sobre, qué sé yo, las dinastías de los faraones egipcios iban disfrazados de faraones, ¿no? Inventaban cosas realmente, y ahí está el teatro, y puede estar la poesía, sin lugar a dudas. Sigue siendo el gran reto la capacidad del docente para adaptarse, para innovar, para proponer cosas. Yo creo que lo que no debemos hacer es trasladar, ¿no? La metodología clásica del magisterio a la virtualidad, a las pantallas, porque matamos a los chicos. Yo doy clases de redacción y me apoyo mucho, virtualmente digo,
y me apoyo mucho en el recurso del storytelling. Cada concepto en mis clases va precedido de alguna pequeña anécdota, de alguna pequeña historia y queda fijado. Por ejemplo, cuando toca hablar de puntuación, normas de puntuación, y quiero abrir el capítulo del uso de punto y coma, ¿no? Empiezo mostrándole a mis estudiantes este fenómeno eh, de contracultura de los chicos, de las personas que se tatúan puntos y comas en la piel. ¿Qué significa eso? Les pregunto. Googleen, busquen. Inmediatamente encuentran que es una, un símbolo de las personas que han intentado quitarse la vida, ponerle punto final a sus existencias, pero que se lo han pensado un poquito más y se dan otra oportunidad, punto y coma, ¿no? Y de ahí viene ya la aplicación conceptual, la explicación teórica. Entonces, el desafío es permanente, ¿no? Cómo hacer que cada concepto quede grabado, quede aprehendido con H intermedia, ¿no? Usando otro tipo de recursos. Lo que no debemos hacer es eh, tratar de llevar el aula clásica a las pantallas, para citar una cosa. Mirar, aquí en el chat os pregunta Sara, ¿qué opináis sobre los libros en blanco y negro para estimular el desarrollo visual y cognitivo de los bebés? No sé si tenéis experiencia con esto. ¿A quién has preguntado, perdón? A todos. Es una pregunta que ha dejado una de las personas que está escuchándonos y entonces dice esto, ¿no? ¿Qué opináis sobre los libros en blanco y negro para estimular el desarrollo visual y cognitivo de los bebés? Yo no puedo opinar, no tengo, vamos, yo soy profesor he sido profesor de secundaria y de bachillerato como escritor. No sé, como profesor yo no puedo opinar porque no sé. Y me llama mucho la atención que en un mundo de colores volvamos al blanco y negro. Exacto. No lo sé. Igual, Ana, ¿tienes experiencia con esto? Sí, es un poquito meterte en el teatro de sombras, pero a través de libros. Nosotros lo hacemos en clase haciendo recortes de siluetas y construimos el cuento nosotros con las siluetas. Siluetas negras sobre fondo blanco y quedan muy bonitos y les estimula muchísimo porque ellos con la imaginación tienen que construir la parte que no se ve. Está muy bien. Bonito. Qué chulo. Qué bonito, sí. De lo que no se ha hablado aquí es de los libros estos que estimulan tanto cuando eres un bebito de meses y ya los ves en la bañera, los libros de plástico que están coloridos y que te bañas con ellos y todo eso, o los libros musicales, o los libros que parecen arquitecturas que están llenos de casitas, o Los llenos árboles, ¿no? de estos que son desplegables. Y tienen muchísimas imágenes, muñecos, personajes históricos, yo qué sé, esos libros no se hablaba aquí nada de ellos, ¿no? No hemos tenido la oportunidad, pero creo que ese es un buen punto para tomarlo en cuenta, porque el primer contacto que puede tener un niño con un libro es casi al salir de la cuna, mediante ese método. Y bueno, perdón, Alfredo, ya para terminar. En mi libro Cuentos antiberrinches pongo ilustraciones a color y al final láminas en blanco y negro para que los chicos coloreen. Algo que por ahí sirve como un complemento, pero también tengo ese libro en braille y esto es una locura. Es una locura porque los chicos que con discapacidad visual han encontrado ahí la maravilla, la magia de la lectura del libro, ¿no? Por otra vía, por otros sentidos, es realmente una maravilla. Creo que hay que probar todo. Creo que hay que probar todo. Eso digo. Sí, señor. Bueno, ya para concluir. Espera, Silvia, espera. Dime. Si me das la oportunidad, es que tenemos aquí a una profe que se llama Loreto. ¿Me vas a permitir, Loreto, que te meta en el ajo?
Bueno, ha llegado a nosotros a través de Maritina, que es socia de Bucólicos, y bueno, yo tengo constancia de que haces un montón de cosas en Internet, estás en contacto con padres, con niños, etcétera. Cuéntanos cómo es tu experiencia, Loreto. Dinos un poco cómo haces tú, cómo te involucras en todo esto del fomento de la lectura. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí, perfecto. Vale, sí, genial. sí. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad que, bueno, yo soy maestra de educación primaria desde hace 6 años y para mí es súper importante todo esto. El fomento lector en mi aula lo he trabajado desde el principio y la verdad que me ha encantado este ratito escucharos y he aprendido de todos de vosotros. Yo, como he dicho, lo trabajo en mi aula, yo creo que diariamente. Y además es que pienso que es súper importante para los nenes porque desarrollan, bueno, lo habéis dicho ya, espíritu crítico, imaginación, creatividad, y cuando están tan pequeñitos esos aspectos son muy importantes en su cerebro. Y bueno, pues os estaba escuchando y se venían 1000 ideas o 1000 actividades que yo realizo en mi aula. Habéis hablado también de las familias y se me ha venido a la cabeza, yo he hecho grupos interactivos, que es que las familias interactúan en el aula. Entonces, una vez al mes venían las familias al aula y hacíamos tertulias dialógicas. Cogíamos un libro y lo leíamos entre todas y pues hablábamos, debatíamos sobre el libro. Y esto es muy bonito porque además se puede adaptar a diferentes edades. Se puede coger un libro para 6, 7 añitos que están empezando con la lectoescritura, o se puede coger un libro un poquito, pues, que desarrolle un poco el pensamiento crítico con nenes de sexto de primaria que tienen 11 o 12 años. Y es muy bonito verlos interactuar con sus familias, con nosotros, los maestros y ellos mismos. Y la verdad que, bueno, se me vienen 1000 ideas a la cabeza que hago con ellos. Tenemos también un rinconcito en el aula, tenemos una pequeña biblioteca, un rincón tranquilo con cojines donde ellos pueden ir cuando quieren. Tenemos un lectómetro y es como un concurso de a ver quién lee más libros y pues al final es un poquito de rivalidad entre ellos y funciona, de verdad. No sé, os podría hablar de muchísimas actividades que realizo, pero la verdad que me ha encantado escucharos a todos porque pues al final aprendes de cada uno de vosotros. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Loreto. Silvia, Sí. perdona que antes te corté. No, era únicamente para, bueno, cerrar este evento. Hemos quedado con mucha por delante y estamos entre seducir y realizar actividades en aula y llevar adelante talleres y una serie de actividades nuevamente que se pueden llevar adelante para fomentar la lectura. Y bueno, unidos en este propósito, seguiremos avanzando y procuraremos reunirnos nuevamente y seguir adelante. Gracias, gracias a nuestros ponentes, gracias a ti, Monse. No vamos a terminar. Mira, me ha encantado que dice aquí Alfredo en el chat que quiere, por favor, una imagen de grupo. Entonces, que si, por favor, todos los que estáis aquí activáis la cámara, voy a poner la vista para que se vea a todo el mundo, ¿vale? Estamos ahí en chiquitito todos. Si podéis activar vuestras cámaras para que luego hagamos ahí una foto de familia de todos los que habéis estado aquí. Venga, animaos todos los que faltáis, hasta los presumidos que no quieren salir porque dicen que no están adecuados para el momento, por favor. Y os recuerdo que en el chat, os lo voy a poner al final del chat para que no lo tengáis que buscar arriba, ¿vale? Os he dejado enlace a un formulario de Google para que contestéis una pequeñita encuesta, pues nada, simplemente para ayudarnos a entender cómo habéis vivido este encuentro, cómo lo podemos mejorar y si os queréis unir a nuestra cruzada lectora para posteriores actividades, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí, Alfredo, ha llegado el despliegue de cámaras, ¿eh? Yo sé que hay algunos por ahí que no van a querer, pero bueno, muchas gracias a todos los que la ponéis. Sacaremos después una foto de familia para ponerla por ahí por redes.
Y bueno, es que no os puedo decir mil gracias, de verdad, a todos los que habéis estado aquí esta tarde. Es una maravilla poder contar con vosotros, con los ponentes, con las personas que habéis estado escuchando. Esperamos que haya sido instructivo y educativo para todos. Para mí, desde luego, ha sido una maravilla. Gracias a Silvia y a Elvira por empezar con esta propuesta, que es una pasada y que seguro que va a llegar súper lejos. Y bueno, pues nos seguimos viendo. Vamos a intentar a partir de septiembre continuar la cruzada lectora, así que estar atentos a las redes de la asociación y demás. Y bueno, pues nada más, muchas gracias. Si queréis decir algo, es vuestro momento. Yo estoy encantado, ¿vale? Ha sido un placer conoceros a todos, y me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho, comparto prácticamente todo lo que hemos dicho y la única pena es que me han quedado muchas cosas por contar, pero bueno, estoy seguro de que a los demás contertulios les ha pasado lo mismo. Tengo la sensación de que ahora, justamente cuando estaba yo en disposición de empezar a decir cosas, ¿no? Tengo aquí a mi derecha una libreta que nos sale en pantalla, estoy tomando nota y digo, tengo que hablar de esto, de esto, de esto, de esto, no da para más. Por eso, repito, mi enhorabuena para vosotros, los organizadores, por la iniciativa. Un abrazo para mis compañeros de tertulia. Encantado de conoceros y espero que sigamos compartiendo esta iniciativa en sucesivas ediciones, en el formato que digáis, en el formato que queráis. Vale. Excelente. Bueno, gracias y hasta una próxima. Hasta la segunda cruzada. Venga, adiós. Muchas gracias. 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 Un abrazo. A todos, gracias.